reciban nuestro saludo en esta actividad orientadora número 2 de la asignatura Clínica 1. El tema de esta semana corresponde al interrogatorio por sistemas físico general y sus principales alteraciones. La actividad orientadora serán capaces de reconocer los principales síntomas que se obtienen en el interrogatorio por aparatos y la importancia de su adecuada recolección para evitar la iatrogenia en el paciente. Identificar las técnicas básicas del examen físico: inspección, palpación, percusión y auscultación, necesarias para la realización de un examen físico completo, y describir la semiotecnia, semiografía, semiogénesis, el diagnóstico de los principales síntomas y signos obtenidos en el general. Como recordarán, en la semana anterior fueron abordados los contenidos relacionados con la semiología general, los síntomas, los signos y síndromes. En el caso de los síntomas, se describieron sus características principales, dentro de las que no debes olvidar localización e irradiación, calidad, cuantificación, cronología, circunstancias en que se producen, factores y síntomas asociados o acompañantes. Después de obtener una relación detallada de los principales síntomas que manifiesta el paciente, iniciar el interrogatorio por aparatos o sistemas para descubrir síntomas durante la entrevista. Es un escrutinio de síntomas adicionales no asociados por parte del paciente con el motivo de consulta principal. Por ejemplo, el motivo de consulta de una paciente puede ser decaimiento. El interrogatorio por sistemas refiere sangramientos vaginales frecuentes. Como parte del síndrome, recuerda los requisitos para realizar un diagnóstico que fueron estudiados durante la semana anterior. Para facilitar el estudio del contenido de los síntomas por los diferentes, tendrás en cuenta la estructura que aparece en el modelo de expediente clínico dado para su aprendizaje en tu libro de texto, y para familiarizarte con la terminología de estos, debes revisar el glosario de términos que aparece en su CD. Que durante este momento debes utilizar un lenguaje claro y accesible para el paciente, y lo transcribes con el lenguaje técnico. Por ejemplo, en el caso que refiere en el sistema respiratorio sensación de entrar a los pulmones o es difícil respirar, lo registrarás de disnea. En estos momentos se obtienen síntomas. Su descripción semiográfica se irá incorporando durante el estudio. Recuerden que hay síntomas generales como el dolor, la cefalea, el decaimiento, la pérdida de peso, entre otros, que no se circunscriben a un sistema y pueden ser parte de varios síndromes. Es importante que durante la obtención de estos síntomas a través del interrogatorio, el médico no solo utilice un lenguaje claro, sino que además dé confianza y seguridad al paciente, y debe evitar expresiones extraverbales que produzcan iatrogenia. La iatrogenia proviene de iatros, que significa médico, y genia, que significa engendrar. Se incluyen bajo esta denominación efectos nocivos que pueden derivarse de la gestión médica e incidir sobre los pacientes familiares, o menos frecuentemente sobre otras personas. La iatrógena puede generar síntomas, alargar la evolución de la enfermedad,
determinar y hasta causar la muerte. Pueden ser iatrógenos la mirada, el silencio, la palabra, las manos y los medicamentos. En dos grandes categorías de iatrogenia, teniendo en cuenta la vía fundamental utilizada por los médicos mal empleados. Ellas son la iatrogenia de orden psicológico por la mala utilización de recursos que actúan por la vía psíquica y la iatrogenia de otro orden por la mala utilización de recursos que no actúan predominantemente por la vía psíquica. Es más frecuente la iatrogenia de orden psicológico, ya que existe médica a subvalorar la significación de las influencias psicológicas en las relaciones profesionales, lo que no ocurre con los recursos a nivel biológico, como son los fármacos, una maniobra exploratoria o una técnica con los que se tienen más cuidados por sus potencialidades iatrogenizantes. En la actividad orientadora de hoy se hará énfasis en las iatrogenias por mala utilización de recursos que actúan fundamentalmente por la vía psicológica, entre las que se encuentran la iatrogenia por deficiencias en la relación, el mal uso del interrogatorio, las deficiencias en el examen físico, exámenes complementarios, el manejo inadecuado de la información, deficiencias en las prescripciones médicas y las que se producen por violaciones éticas. Las iatrogenias producidas por deficiencias en la relación médico-paciente suelen suceder por la subvaloración que hace el profesional de la importancia de este intercambio, por el desconocimiento de los factores que en ella tienen lugar y o por la inseguridad y angustia ante la enfermedad, motivo de consulta o ante situaciones humanas extraprofesionales que voluntariamente transmite a sus enfermos. Durante el interrogatorio se puede cometer cuando es deficiente por su brevedad y el paciente percibe manifestaciones, es indiscreto y el paciente aprecia que las preguntas tienen una relación clara con su problema, es inductor, se utilizan términos que el paciente no conoce, dificultades en la comunicación y por último, cuando el interrogatorio es una mala sistematización, lo que causa serias dudas relacionadas con la capacidad científica. El examen físico es un médico altamente valorado por los pacientes y puede producir daño por las mismas causas que el interrogatorio, por lo que el médico debe programar la exploración de su paciente, no solo sus necesidades diagnósticas, sino también las preocupaciones. La iatrogenia por mal uso de los exámenes complementarios se comete cuando el médico comenta respecto a sus resultados o los repite sin una explicación adecuada, puede provocar angustias en los mismos. El mal uso es la causa más frecuente de iatrogenia y también la que ocasiona los efectos más nocivos entre todas las formas producidas por vía psicológica. Entre ellas tenemos la información omitida o insuficiente, la información excesiva, la información a otro nivel, la contradictoria, la información inconsistente y en la información médica.
En estos tipos de iatrogenia y las que se deficiencias en las prescripciones médicas y la violación de la ética, deben profundizar en la bibliografía que aparece en el CD de la asignatura. A continuación, se relacionan algunas recomendaciones para evitar. Piense siempre en no hacer daño. Dé el valor que merece el establecimiento de una buena relación médico-paciente. Aprenda a situarse en el lugar del enfermo. Escrute las angustias del enfermo más allá de las que él comunique. Valore cuáles son los objetivos del paciente al acudir a usted. Cuidadosamente sus informaciones, pero no deje de darlas. Termine una entrevista sin contestarse esta pregunta: ¿he dado a este paciente lo que él esperaba de mí? Sus conflictos humanos, déjelos fuera de su centro de trabajo. Impida que se desplacen sobre quienes vienen a usted en busca de ayuda. En la mañana de hoy conocieron las técnicas básicas para el examen: la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Encontrarás como métodos para la exploración de todos los sistemas. Iniciamos con el examen físico general, por lo que en estos momentos abordaremos el estudio de las principales alteraciones que se pueden encontrar durante la realización del mismo. Para su identificación, seguiremos didáctica que facilitará su comprensión, iniciando el mismo con los datos que se obtienen con la inspección. Como recordarán, la inspección es uno de los procedimientos clásicos de exploración clínica. En ella se emplea el sentido de la vista y distinguimos una inspección directa o inmediata y la mediata o instrumental, en la que nos auxiliamos con instrumentos. Este procedimiento se realiza entra en contacto con el médico. Los principales aspectos que se abordan a través de este procedimiento: actitud del paciente en el lecho y de pie, la marcha, hábitos de tipo, alteraciones de la piel, el tejido celular subcutáneo, la temperatura corporal, del peso y la talla. En esta actividad nos referiremos a las principales alteraciones de la piel y el tejido celular subcutáneo. Las demás deben revisarlas en su estudio. Para la inspección, recordaremos que la expresión facial o fisonómica es extraordinariamente rica en datos valiosos para el diagnóstico. Nos dedicaremos a exponer las que con más frecuencia se presentan en la práctica médica diaria, clasificándolas según el sistema con el que se relacionan. En el sistema respiratorio, la facies adenoidea; en el sistema cardiovascular, la facies; en el sistema renal, la facies renal o edematosa; en el sistema digestivo, la facies hepática. Del sistema endocrino debemos señalar que es donde se aprecian la mayor variedad de facies, dentro de las que se la acromegálica, la myxedematosa, la cretinoide y la hipertiroidea. En el sistema nervioso también hay facies muy interesantes, como las de la parálisis facial y la parkinsoniana. Las de las facies deben revisarlas en su libro de texto, así como imágenes que aparecen en el CD de la asignatura. La facies adenoidea, que se corresponde con alteraciones del sistema respiratorio, se presenta en niños que sufren vegetaciones adenoideas o de obstrucción de la nasofaringe. Se caracteriza por tener la boca entreabierta, con la mandíbula inferior caída y saliente,
La nariz fina, poco desarrolladas y una expresión poco inteligente, cuando se conserva una inteligencia bien desarrollada, como pueden apreciar en la imagen que se proyecta en la diapositiva. La facies renal caracterizada por aumento de volumen de la cara, especialmente de los párpados, la piel, consecutiva al propio edema, lo que le da una apariencia redondeada, con estrechamiento de la cara debido al edema, lo que le confiere a la cara un aspecto muy parecido al chino. Se observan en las nefritis y las nefrosis. Dentro de las facies de los procesos digestivos, le presentamos la que se observan en las alteraciones hepáticas de evolución crónica. Se caracteriza por el brillo opajizo de la piel, en la que pueden observarse pequeños vasos en forma de araña, que se llaman arañas vasculares o telangiectasias aranoideas. Algunas veces en las mejillas se observan manchas oscuras pigmentarias. Sistema endocrino, donde las facies presentan una gran variedad, y dentro de estas las siguientes. Facies acromegálica. Se caracteriza por el considerable que alcanzan los huesos del cráneo y de la cara, el espesamiento de la bóveda craneal, notable aumento de las distancias occipital externa y frontales, gran desarrollo de los pómulos, las cigomáticas y especialmente del maxilar inferior, que se hace prognático. La nariz crece en anchura, con hipertrofia de la lengua. Este proceso se relaciona con hipersecreción de la hormona del crecimiento. Otra de las fases relacionadas con el sistema endocrino son la hipotiroidea. La apariencia es de apatía y estupor, seca y espesa, y los párpados abotagados, los volteados hacia afuera, la nariz ancha, las orejas gruesas, el pelo poco abundante y como ocurre en las cejas, lo que constituye el signo de la cola de las cejas. Se observa en el mixedema por déficit de la secreción tiroidea. La facie hipertiroidea es muy característica y de gran valor diagnóstico. Se observa en los casos de hiperfunción y se caracteriza por aspecto que adquiere la facie de susto, a la cual se los salientes, saltones, muy abiertos, con gran abertura de la hendidura palpebral y la ausencia casi de. Otras facies relacionadas con este sistema puedes revisarlas en la galería de imágenes del CD y en tu libro de texto. La facies de la parálisis facial es típica de algunas afecciones del sistema nervioso. Por desviación de la boca hacia el lado sano, con descenso de la comida y ausencia de los pliegues faciales en la mitad paralizada. La parálisis facial periférica se da de origen central al observar la imposibilidad de cerrar el ojo del lado enfermo por falta del descenso del párpado superior. Debes profundizar estos elementos de texto. Otro de los órganos que se inspeccionan en el examen físico es la piel, en la que se manifiestan lesiones en el curso de varias enfermedades, detectándose por este proceder cambios importantes, dentro de los que ocupan un lugar preponderante con su coloración, ya que las lesiones primarias y secundarias serán abordadas en el transcurso de otra asignatura, la dermatología o enfermedades de la piel. También se profundizará en el estudio independiente en las principales alteraciones de las faneras, que están por el pelo y las uñas. El está determinado por dos factores: de la coloración roja de la sangre que circula por las redes capilares y de la materia colorante negra o melanina que se encuentra en las células de la epidermis.
en circunstancias patológicas se modifica por la cantidad y calidad de la sangre, por el número o calibre de los vasos sanguíneos, la cantidad o distribución o debido al depósito de diversos pigmentos, profundidades y otros factores en tu libro de texto. Las principales alteraciones del color de la piel que estudiaremos en la video de hoy se relacionan con o coloración azulada de la piel y las mucosas, que es producida por dos causas. Un primer grupo, producida por la presencia de hemoglobina reducida más de 5 gramos en sangre, y un segundo grupo, originadas por la presencia de derivados esenciales como son la metahemoglobina y la sulfohemoglobina. Las cianosis, originadas por el aumento de hemoglobina reducida, se producen por la presencia de la sangre en los tejidos durante un tiempo mayor al estar, con lo que aumenta su concentración en dióxido de carbono, como se observa en la capacidad del corazón para impulsar toda la sangre que le llega, como en el caso de la insuficiencia derecha. Otro puede ser por alteraciones locales por compresión de troncos venosos o deficiente drenaje de la circulación venosa de un territorio, producido por procesos inflamatorios o intrínsecos de la vena o cicatrizales vecinos. Además, por anormal distribución de la sangre en las extremidades con disminución de la y del reflujo venoso. A esta cianosis se les denomina también de causa periférica. Otras condiciones que producen cianosis por aumento de la hemoglobina reducida son cuando la sangre azul izquierdo contiene una cantidad de esta por encima de las cifras normales, son las llamadas, cuyas causas fundamentales se deben a trastornos pulmonares y circulatorios, o cuando coinciden los dos factores anteriores. La explicación de estos mecanismos los puede consultar en su libro de texto. Por último, las cianosis están relacionadas con la presencia de un derivado estándar y se denominan cianosis tóxicas, cuya explicación debe revisarlas en su libro. Una vez referidos los principios que producen cianosis, pasaremos a describir la semiotecnia y semiografía de este signo, su intensidad, que puede ser ligera o intensa, y su coloración puede variar desde un azul claro, apenas perceptible, hasta un azul oscuro, casi negro. Su localización puede ser difuso o localizado. Se hace más evidente en algunos, como los labios, la nariz, las mejillas, los oculares, las manos y los pies, y en especial las extremidades de los dedos y el lecho unguial. No dejes de explorar la mucosa de los labios, de la lengua, de la bóveda palatina y de la faringe. La cianosis clavina se presenta en cara, cuello y extremidades superiores y es detectable en los casos de patologías del mediastino que comprimen la vena cava superior. Para confirmar o no la certeza de la cianosis, es necesario determinar su diagnóstico definitivo, que se basa en la comprobación del color azulado de la piel, mucosas y órganos internos, y de otras coloraciones similares de la piel. Puede ser comprobado presionando en el área sospechosa para vaciar la sangre. De reducirse o disminuir el signo, de persistir, disminuye la posibilidad de que sea cianosis. En ocasiones,
Para confirmar este signo, se puede indicar la dosificación en sangre reducida o por la comprobación de la variedad anormal de la a través de la espectrofotometría. Por último, para determinar si la cianosis es central o periférica, debemos tener en cuenta que las cianosis son generalizadas y no se modifican por la elevación de la extremidad cianótica del nivel del corazón y la temperatura se mantiene, por lo que se dice que es a diferencia de las periféricas con características contrarias a. Para realizar el diagnóstico deben recordar los mecanismos fisiopatológicos que la producen, lo que les ayudará a identificar. La cianosis de causa tóxica se producen por la ingestión de sustancias como nitritos, cloratos, sulfonal, trional y las de causa periférica y central por alteraciones a nivel local o de los sistemas o cardiovascular, lo que deben revisar en su libro de texto. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos afirmar que este signo puede constituir un signo de alarma o urgencia en afecciones agudas a enfermedades crónicas. De la coloración de la piel de importancia en la práctica médica lo constituye la coloración amarilla de líquidos orgánicos. Esto se debe la mayor parte de las veces al aumento de la bilirrubina circulante, a lo que se le denomina ictericia o síndrome ictérico. Otras coloraciones amarillas de la piel no relacionadas con el aumento de la bilirrubina se denominan pseudoictericia. Se producen las siguientes situaciones: la acumulación de carotenos por exceso en la dieta de los mismos, como ejemplos calabaza o auyama, zanahorias, entre otros, por ingestión en ocasiones del ácido pícrico con fines simuladores y durante la algunas enfermedades con derivados de la acridina. Ya conocen morfofisiología y morfofisiopatología que para la producción de la bilirrubina intervienen diferentes factores, por lo que les recomendamos revisen los fundamentos del metabolismo de esta sustancia para comprender con más facilidad las causas que originan el exceso de esta en el organismo. Para la exploración adecuada de este signo o semiotecnia utilizamos la. Para comprobarla se realiza compresión de la piel ictérica con un propio dedo pulgar, observando que la coloración persiste y hasta se hace más evidente en ocasiones. Hay tejidos que tienen gran avidez por la bilirrubina y es donde hay que buscar este signo, como son la piel, la esclerótica y las mucosas. Las válvulas del corazón constituyen un lugar de depósito de este pigmento, lo que se evidencia en los estudios anatomopatológicos. Uno de los aspectos más importantes en el estudio ictérico es el de la semiografía del ictero, para lo cual se deben tener en cuenta la intensidad, que puede ser variable, desde el color amarillo poco visible hasta el ictero franco. En ocasiones hay aumento de la bilirrubina en el suero y no se expresa en la coloración de la piel y las mucosas, lo que es ictero latente. Localización. Como se expresó anteriormente, existen ciertos tejidos que tienen por la bilirrubina, que serán exploradas con todo cuidado, como son eróticas, cara inferior de la lengua, bóveda palatina, principalmente velo del paladar, piel de la frente, de la región anterior del tórax y de los miembros superiores e inferiores. O tinte no son homogéneas y se distinguen los siguientes tintes: verdínico, rubínico y melánico, de gran importancia pues evidencian patologías
El tinte flavínico se presenta con color amarillo claro y se observa con frecuencia en las anemias hemolíticas. En el tinte rubínico, la piel se torna de color amarillo más intenso, con un tinte rojizo o rojo parduzco. Y esta una ictericia de causa hepatocelular, como se observa en la leptospirosis hemorrágica. El tinte verdínico se caracteriza por una coloración verdosa, más o menos franca o verde-amarilla, debido a la presencia de biliverdina, y se observa en las ictericias obstructivas. El íctero melánico, de tono casi negruzco, se presenta en las ictericias obstructivas de larga evolución, como se observa en el cáncer de páncreas. La ictericia se acompaña de otros síntomas, dentro de los cuales el prurito, entre los que afectan a la piel, que puede ser desde moderado, detectado por las huellas de rascado en la piel del enfermo. Su presencia no es constante y su intensidad es variable. En algunos casos se hace intolerable. Se percibe en los genitales, las axilas, el abdomen y las extremidades. En algunos casos puede observarse en el ángulo interno de los párpados superiores la presencia de una película redondeada, elíptica u ovalada, que recibe el nombre de... Otros síntomas asociados son de gran interés y sobre todo con el sistema digestivo, dentro de los que se señalan anorexia, repugnancia a ciertos alimentos, y la decoloración de las heces, conocida con el nombre de acolia. La orina de los pacientes con íctero presenta una coloración pardo clara u oscura, denominada. Otros síntomas acompañantes son los cardiovasculares. Deben mencionarse la bradicardia, la hipotensión arterial y en las hemorragias nasales, gingivales y subcutáneas. Finalmente, dentro de los síntomas del sistema nervioso pueden aparecer el insomnio y la astenia, y en algunos casos interesantes trastornos visuales como la dificultad para ver en la oscuridad y la visión amarilla. Una vez en la etiología del íctero, debemos determinar las posibles causas que lo provocan. Existen ictericias por aumento de bilirrubina libre, como se observa en las anemias hemolíticas. Las ictericias por trastornos en la captación hepática de la bilirrubina, por ejemplo, en la enfermedad de Gilbert. Las ictericias por trastornos de la conjugación pueden deberse a varios factores, como son la inmadurez hepática en los recién nacidos, la ausencia de glucuroniltransferasa y la inhibición de la glucuroconjugación y drogas, y las ictericias por trastornos de la excreción, como se observa en las colestáticas y extrahepáticas. A manera de resumen, podemos señalar que el íctero puede ser de causa prehepática, hepática y posthepática, lo cual puede profundizar en el de texto. Otro aspecto abordado en el examen es el tejido celular subcutáneo. La presencia de sustancias que normalmente no existen en este tejido pueden ser sustancias mucoides áridos, lo que recibe el nombre de mixedema, que acompaña a la hipofunción del tiroides. Cuando se recibe el nombre de enfisema celular subcutáneo, que se puede observar en las de piel y la producción de gas por bacterias como en la gangrena gaseosa. Y otra situación de gran presentación en la práctica médica diaria es la presencia de una mayor cantidad de sustancias que normalmente a este nivel nos referimos al agua y las sales, lo que recibe el nombre de edema. Nos debemos al estudio del edema en esta actividad. Y para profundizar en el
enfisema celular subcutáneo deben revisar su libro de texto. Dependiendo de la principal causa que lo origina, el edema puede ser edema cardíaco, edema renal, edema de la cirrosis, edema nutricional, los edemas localizados y otras causas como son las picaduras, algunos medicamentos y alimentos. Ya conocen los mecanismos que produce edema, los que fueron abordados en asignaturas precedentes. Los mecanismos específicos debes revisarlo en el libro de texto, pues estos contenidos serán abordados con mayor profundidad en el seminario de la semana. Además, revisar la galería de imágenes de semiología, donde aparece un esquema resumen de estos. Para el diagnóstico del edema es recordar que el mismo se hace visible cuando el aumento del líquido corporal es mayor de un 10% del peso corporal. Cuando este es visible, a la se manifiesta el caso o Godet, que es el más característico de los signos que la palpación nos ofrece en la exploración del tejido celular subcutáneo. Debes tener en cuenta los siguientes aspectos semiológicos a la impresión: las alteraciones morfológicas de la piel edematosa, el color de la piel, características especiales de la piel en la región edematosa. Los aspectos son de particular importancia para establecer el diagnóstico posible y deben ser revisados en su libro de texto. Para la inspección es necesario realizar la palpación de la región edematosa, su temperatura, su sensibilidad, la consistencia y su humedad. Son elementos importantes para determinar las causas que conducen a la producción y que deben revisar en su libro de texto. Para continuar el estudio del edema, debes tener en cuenta lugar y modo de aparición del mismo, su movilidad, la evolución, su duración y forma de ser. Estos elementos contribuirán a caracterizar distintos tipos de edemas y a la vez permitirá diferenciar la presencia de otras en el tejido celular subcutáneo, como en el mixedema y el enfisema subcutáneo, todo lo cual debe ser revisado en su libro de texto para el seminario de esta semana. El edema constituye un semiológico que acompaña a varios procesos de etiología diversa, frecuentemente en la práctica médica. Por ello, debes tener presente que todo aumento celular subcutáneo no es siempre edema. Cuando el aumento del líquido en los espacios intersticiales es mayor del 10%, lo podrás corroborar con la balanza, lo que permite seguir la evolución del paciente. El edema localizado se asocia frecuentemente a patologías venosas. La distribución corporal del edema en un paciente encamado varía en un paciente que deambula. La aparición del edema según el horario del día cobra valor semiodiagnóstico y algunos eventos externos se asocian a su aparición, como son las picaduras de insectos, la ingestión de algunos medicamentos. Una vez finalizada la actividad orientadora de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. El interrogatorio por sistemas permite al médico obtener síntomas de otras esferas que no fueron referidos por el durante la historia de la enfermedad actual.
en el ejercicio, los errores en la comunicación y la violación de la ética son causados por la esquizofrenia, siendo la psicológica la que con más frecuencia se presenta. El médico debe educarse en seguir un orden riguroso del examen físico, desarrollando las habilidades de inspección, palpación, percusión y auscultación de todos los sistemas, para integrarlos posteriormente con los datos obtenidos del laboratorio. El examen físico general depende de la inspección y la palpación, a través de los cuales se obtienen diferentes signos como son la cianosis, la ictericia, el edema y las alteraciones de las facies, entre otras, que acompañan enfermedades agudas o crónicas. El estudio semiológico del edema es mejor para el diagnóstico, ya que éste acompaña a múltiples procesos y es muy frecuente en la práctica médica. La coloración amarilla de piel y mucosas no siempre se asocia a enfermedades hepáticas, y los síntomas acompañantes en ocasiones pueden delatar el síndrome. El interrogatorio general y por sistemas constituyen fundamentales para el esclarecimiento de los hallazgos obtenidos en el examen físico general. Durante la próxima actividad continuaremos con el examen físico regional. Se estudiarán importantes como la cabeza, el cuello y el abdomen, donde se encuentran órganos vitales para el resto de la vida.